Bienvenidos una vez más a nuestro programa Familia de la Mar en Español. Les extraño mucho. Una vez más, a través de estos medios, les damos la bienvenida a ustedes y a cada una de las personas que tienen a bien ver nuestro programa. Le damos muchas gracias a Dios por tener estos medios de comunicación. Que el Señor me los bendiga ricamente. En esta oportunidad tenemos un mensaje que es una pregunta que a través de los años ha habido personas que como hijos de Dios, como cristianos, a veces las personas nos hacen esa pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué elegiste creer en la Biblia? Porque sabía usted que no toda la gente cree en la Biblia. Al contrario, hay muchos ataques contra la palabra de Dios. Y nosotros tratamos de que todo lo que hablemos esté en la Biblia. Mire, si está en la Biblia, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Porque tiene que estar en la Biblia. Tenemos todo lo que hablamos del cristianismo, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué elegí o por qué elegiste creer en la Biblia? Jesús nos da muchas escrituras, pero solamente vamos a ver algunas de las escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el verso 39, Jesús nos dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando Jesús. Y hay otro pasaje en la escritura también donde Jesús, cuando fue tentado por Satanás, en Mateo capítulo 4 y el verso 4, dice que Jesús le respondió a Satanás, escrito está. ¿Dónde? Escrito está ¿dónde? En la palabra de Dios. Escrito está, así como en Juan 5:39, escudriñar las escrituras. ¿A cuáles escrituras se refería? A la Biblia. Entonces lo mismo le dice Jesús a Satanás. Es Jesús mismo hablando. Escrito está, ¿dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, dice Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no solamente de comida física vamos a vivir, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde es la palabra? Creemos los cristianos que lo que Dios habló, aquí está, mire. Todo está, la Biblia, ¿verdad? Es lo que creemos, sí. Y Jesús también nos dice otro pasaje. Les digo, hay muchísimos pasajes. En Mateo capítulo 6 y el verso 33, de la siguiente manera. Mas buscad, dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será, todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿y cómo vamos a buscar el reino de Dios y su justicia? A través de la Biblia. Cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, no sabemos, yo no sabía, yo no conocía de la Biblia, yo sabía que había un libro que se le decía en la Biblia, pero yo no sabía nada de la Biblia antes de conocer a Jesús. Cuando yo le conocí, cuando él me compartió de la Biblia, yo veía que decía que aquí, le abrían por acá, y yo me quedaba así como, y dice la Biblia, y mira, y léele para que veas que sí dice. Y así fue como el Señor fue cautivando mi atención al punto de que un día yo le entregué mi vida a Él, de lo cual estoy muy agradecido por ser tan bueno conmigo, porque nada bueno hay en mí. Él es el único que es bueno, porque todo lo que tenemos y Él nos ha regalado es por gracia. Todo no es nada porque yo merezca algo, es porque Él es un Dios muy bueno y muy maravilloso y que le ama a usted también. Por eso, entonces, ¿por qué elegí creer la Biblia? ¿Por qué? La gente tiene derecho a hacer esta pregunta, pero también tiene derecho a recibir una respuesta. ¿Y quién va a dar la respuesta? Usted y yo que creemos en la Biblia.
Pero muchas de las veces, ¿sabía usted que hay muchas personas que no creen en la Biblia? Al contrario, la atacan o a veces la leen simplemente para discutir pasajes de la Escritura, porque la Biblia solamente se puede entender a través del Espíritu. Este es un libro espiritual para gente espiritual. La gente natural no lo puede entender, porque se tiene que discernir espiritualmente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, hay gente que se ríe de las personas que creen en la Biblia. Hay muchos de nuestros hijos cuando van a las universidades, hay muchos de los profesores que no creen en la Biblia. Es más, no creen ni en Dios, menos en la Biblia. Y creen que la Biblia es simplemente otro de esos mitos, de cientos de mitos que hay. Pero no es así. Los que hemos creído y los que nos ha transformado la palabra de Dios, sabemos que no es así. Pero tiene la gente derecho a hacer esa pregunta, pero también tiene el derecho de recibir una respuesta. Y muchas de las veces, las respuestas que damos como hijos de Dios a veces son muy pobres y por eso se ríen de nosotros. Se ríen de nosotros por las respuestas que damos. Porque muchas de las respuestas que damos cuando nos dicen, a ver, ¿tú por qué crees en la Biblia? Muchas respuestas, le voy a dar solamente dos. Una de ellas es porque yo creo en la Biblia porque así me enseñaron a mí. Y es una respuesta no muy bien pensada, porque entonces si le hubieran enseñado de otra manera, usted no creyera en la Biblia, creyera en otro libro. O sea, no es una buena respuesta. Esa respuesta hace que las personas se rían de nosotros. O otra de las respuestas que damos también, bueno, yo creo en la Biblia porque transformó mi vida, cambió mi vida. Y aunque es cierto, porque a mí sí cambió mi vida y a muchos de nosotros nos ha cambiado la vida, y es cierto, pero no es una respuesta muy buena, porque ¿sabe qué? Ha habido muchas otras personas, y no con la Biblia, sino con otros libros, que han tenido experiencias sobrenaturales también que les ha transformado la vida. Y no es la Biblia. Entonces, el diablo mismo nos puede dar experiencias sobrenaturales que no son de Dios. Entonces, ¿por qué elegí creer la Biblia? Le voy a dar la respuesta. Está larga, pero eso es lo que quiero compartirle. Ahora fíjese, mi meta no es probar la Biblia. No vamos a hablar de que le voy a probar la Biblia. No. Mi meta es responder la pregunta de por qué elegí creer en este libro, en la Biblia. Esa es mi meta, responder la pregunta. Entonces, yo elegí creer la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que reportaron eventos sobrenaturales que cumplieron profecías específicas y dijeron que sus escritos eran de procedencia divina y no humana. Para mí esto es suficiente. Cambió mi vida. ¿Y a usted? Yo sé que la Biblia ha cambiado la vida de miles y miles, podemos decir millones de personas. El pueblo de Dios. Somos muchos. Aunque somos minoría, pero somos muchos. Entonces, quiero compartirle 6 puntos rápidamente. Y punto número 1, ¿por qué elegí creer la Biblia? Yo elegí creer la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos. Dice la Biblia en 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 hasta el 21, de la siguiente manera. Dice el apóstol San Pedro. Fíjese, el apóstol San Pedro anduvo con Jesús, fue uno de sus apóstoles. Y dice él, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el santo monte. Hay un pasaje en la escritura, no lo vamos a leer, pero Jesús invitó a Pedro, invitó a Jacobo y a Juan. Y fue a este monte santo que habla Pedro. Y en ese monte santo se transfiguró. Hubo un evento sobrenatural de Jesús y apareció Elías y Moisés. Y la voz de Dios que dice, Pedro aquí dice, pues cuando él recibió de Dios, en el verso 17, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Dice el verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice el verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es como los otros libros. La Biblia es diferente a los otros libros. ¿Sabe qué? Hay muchos escritos santos, entre comillas, pero la mayoría de esos escritos, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que un individuo dice que escuchó a Dios, escribió lo que dice él. Un individuo, un ser humano, dice que escuchó a Dios, escribió esos escritos y ahora todos lo tienen que escuchar a él. Eso es. Y la Biblia no es como esos otros libros. Y puedo darle nombres de muchos escritos santos, entre comillas, para las religiones. Cada religión tiene sus escritos. De hecho, algunos grupos que se cuentan entre los grupos cristianos creen en cierta manera en la Biblia, pero tienen otros escritos. Y le dan más énfasis a sus escritos. Y ocurrieron de esa manera. Como el mormonismo. José Smith tuvo un sueño y escribió el libro del Mormón. Y aunque tienen la Biblia, pero tienen el libro del Mormón. No. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Y muchos otros grupos que se encuentran entre los grupos cristianos tienen la Biblia, pero le dan más énfasis a sus escritos. Y no es así. No es así. Dice la Escritura que tenemos la palabra profética más segura. O sea, no porque un individuo dijo que Dios le habló y ahora todos lo tienen que escuchar a él. No es así. Entonces, la Biblia fue escrita, fíjese, le voy a decir, fíjese, lo especial que es la Biblia. La Biblia fue escrita en tres diferentes continentes. El continente asiático, el continente africano y el continente europeo. En tres continentes fue escrita la Biblia. Nada más. La Biblia también fue escrita en tres idiomas, mayormente el hebreo y el griego, y un poquito de arameo. Entonces, fíjese, eso es lo que es la Biblia. Entonces, también la Biblia no fue un individuo el que la escribió. Hubo más de 40 escritores que escribieron 66 volúmenes que están en la Biblia.
más de 40 escritores y duraron un lapso de 1500 años para escribirlos. O sea que hubo escritores que ni se conocieron. Diferente cultura. Entre todos esos escritores, ¿verdad? Había reyes, había generales, había pescadores, había doctores, había historiadores, había cobradores de impuestos. Y no se conocieron muchos de ellos. 1500 años. Es un libro tan especial que ha transformado y sigue transformando muchas vidas. Por eso le digo, yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 1, uno de sus escritores, y el versículo del 1 al 4, de la siguiente manera: puesto que ya muchos, dice Lucas era un doctor e historiador, dice él de esta manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, no ciertas, dice, ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí después, fíjese, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Verso 4, para que conozcas bien la verdad, de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quiere usted conocer bien la verdad? Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Entonces, fíjese, Lucas era un doctor e historiador. Él no fue un testigo ocular. Él no fue un testigo ocular. Pero él dice que investigó la información de los testigos que vieron. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Investigó muy bien. Ahora fíjese, ¿cuántas veces usted ha escuchado que hay personas que dicen, oye, ¿por qué es de que hay 4 evangelios y los 4 evangelios casi dicen lo mismo? ¿Nunca se ha preguntado eso? Y hay personas que hacen esa pregunta. ¿Por qué hay 4 evangelios y los 4 evangelios como que se repite que dicen lo mismo? Bueno, hay 4 evangelios y son la misma historia, pero es contada esa historia en diferente perspectiva. Por ejemplo, si vemos por el orden de los evangelios, está primero el evangelio de según San Mateo. San Mateo, el enfoque es a los judíos, a la raza judía, y era comprobarle a los judíos que Jesús era el Mesías prometido. Y luego sigue el evangelio según San Marcos. San Marcos habló de la historia. Él inmediatamente se va al grano, sin rodeos, y pone los milagros de Jesús y empieza sin poner muchos detalles, entra al grano. El evangelio de Lucas, si usted cuando lea el evangelio de según San Lucas, contó la historia con mucho cuidado. Él se fue, no, espérate, este está contando acá primero esta historia, no, se fue en un orden cronológico, o sea, lo que ocurrió primero y luego así en un orden cronológico, como era la historia. Y el evangelio según San Juan, que es el último de los evangelios, su enfoque del evangelio según San Juan es evangelismo. Al final del libro, en Juan capítulo 20, el verso 30 y 31, nos dice de la siguiente manera. Dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31 dice, pero estas se escribieron para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El enfoque del Evangelio según San Juan es evangelismo. Entonces, en los 4 evangelios, aunque es la misma historia, pero está dicha o contada en diferente perspectiva. Su enfoque de Juan era el evangelismo. La Biblia es confiable. Dice Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y luego 2 Pedro 1:16, que ya leímos, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos. Punto número 2. Yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos, pero también escritos por testigos oculares que vieron. O sea, los que escribieron vieron, anduvieron con Jesús. Y dice 1 Juan, capítulo 1, verso del 1 al 3, de la siguiente manera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Acuérdense, Juan era un discípulo de Jesús, era un apóstol de Jesús. Y dice él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí sobresaltan las palabras, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Eso es lo que les anunciamos, dice el apóstol San Juan. Es importante porque fíjese, dice lo que soñamos, no dice lo que soñamos o la visión que se nos dio, no dice eso, dice lo que vimos, lo que oímos y lo que tocamos, eso es lo que les platicamos. Punto número 3, yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. O sea, gente que vio. Dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 8, de la siguiente manera. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, y que apareció a Cefas, es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Está hablando del Jesús después de la resurrección. Dice que le apareció en el verso 6 de 1 Corintios 15. Dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez.
de los cuales muchos viven aún. O sea, Pablo dice, muchos viven. Yo los conozco. Muchos viven aún. Dice, y otros ya duermen. O sea, ya murieron en Cristo. Otros ya duermen. Verso 7. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el verso 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque el apóstol San Pablo, él vino a Jesús después de que Jesús ya había ascendido a estar a la derecha del Padre. Y tuvo un encuentro con Jesús, que usted ve en la historia del libro de los Hechos, fue un encuentro sobrenatural que tuvo él. Y a partir de ahí, él empezó a servirle al Señor. Esto no es un mito, la palabra de Dios no es un mito. Sigue transformando vidas, transformó las vidas de los apóstoles y sigue transformando vidas. Entonces fíjese, muchos, dice el apóstol Pablo, aún viven. O sea, muchos fueron testigos oculares. Muchos todavía viven. Fíjese, ¿sabía usted que alrededor de Jerusalén, alrededor de Israel, ha habido más de 25,000 excavaciones relacionadas con la Biblia? Y la mayoría han confirmado lo escrito en ella. La mayoría de los escritos, más de 25,000 excavaciones alrededor en Israel, la mayoría han confirmado lo escrito por ella, no la han contradecido. Punto número 4. Yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que reportaron eventos sobrenaturales. La Biblia, usted vemos eventos sobrenaturales que nos reportaron. Mire el ejemplo de lo que ya hablamos un poquito, el evento de la transfiguración de Jesús en el Monte Santo, que habló Pedro. Ese fue un evento sobrenatural. El evento de cuando Jesús camina sobre el agua, lo hemos leído y es popular. Fue real. Ese es un evento sobrenatural. El evento de la resurrección de Jesucristo. Imagínense, estaba con vida, lo crucifican, lo ponen en una tumba y después está vivo otra vez. Ese es un evento sobrenatural. El evento del Mar Rojo en el Antiguo Testamento es un evento sobrenatural. El evento de las sanidades que hacía Jesús, el evento de la multiplicación de los panes, y alimentó a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Se calcula que eran unas 15,000 personas. Después a otros 4,000. Se calcula que eran unos 10,000, 25,000 personas. Eso es algo sobrenatural. El hacer llover pan del cielo, el sacar agua de la roca, todos esos son eventos sobrenaturales. Y la Biblia sigue siendo la misma porque sigue transformando vidas. ¿Cómo podemos explicar que una persona es una persona que fuma 4 cajetillas de cigarros por día, habla mal, mucha palabra que no es buena, y llega a un templo porque lo imitan y se le presenta a Jesús y él recibe a Jesús, nace de nuevo y aunque no entiende nada, con su paquete de cigarros todavía ahí, y sale y ya no tiene ganas de fumar las 4 cajetillas de cigarros? Yo conozco testimonios así. O como, eso es algo sobrenatural, no es la norma, pero ese tipo de cosas sobrenaturales Dios las hace y deja de hablar majaderías y deja de fumar nada más con recibir a Jesús. Otra persona que era muy borracho y al recibir a Jesús regresa a su refrigeradora y quiere tomar otra vez y le viene vómito. Eso es algo y de ahí ya no vuelve a tomar. Ahora, esas son cosas sobrenaturales que a muchas personas, y eso nomás por decir 2 ejemplos, hay muchos ejemplos de cosas sobrenaturales que le han ocurrido a muchas personas y que son testimonios, porque hay personas que dicen, este era tan malo que si no lo viera no la creo.
Y son cosas que solamente, por eso siempre he dicho y lo sigo diciendo, que el milagro más grande, y es algo sobrenatural, es el cambio de un corazón de una persona. Y eso solamente lo hace el poder de la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice la Escritura, en nuestra vida y nos transforma y nos hace que nos apasionemos y que amemos a Dios. Nos enseña a cómo ser esposos, nos enseña cómo ser papás, nos enseña cómo ser hijos, nos enseña a cómo ser unos buenos ciudadanos, nos enseña a cómo ser unos buenos trabajadores, nos enseña, y es la Biblia la que nos enseña, porque son principios, un principio es una regla de conducta, y aquí están las reglas de Dios, y lo único que quiere es bendecirnos. ¿Por qué cree que Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Yo creo la Biblia, porque no solamente es todo lo que le digo, pero también reportaron eventos sobrenaturales. Yo los creo fueron verdad. Yo sé que hay personas, yo no creo eso. Es que usted no puede creerlo porque es un libro espiritual, pero pruebe. Mejor pruebe un montón de cosas y su matrimonio, cómo está funcionando. La Biblia nos enseña cómo ser esposos, cómo ser esposas, cómo tener a la familia, cómo crecer a la familia. Pruebe la palabra de Dios y sea sincero con Dios, lo verá. Como decían en mi rancho, otro gallo le va a cantar. Punto número 5. Yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que reportaron eventos sobrenaturales como los que ya le platiqué, pero no solamente eso, pero que también que cumplen profecías específicas. No lo vamos a leer hoy, pero en su casita lea el capítulo 53 del libro de Isaías del Antiguo Testamento. Ahí habla de la crucifixión de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Es una profecía porque faltaban 700 años para que Jesús naciera. ¿Por qué cree que no es un libro como los otros libros? No es un libro cualquiera la Biblia. Cumple profecías específicas. En el Salmo 22, David habla de la crucifixión de Jesucristo. ¿Y sabe cuántos años antes de Jesús vivió David? 1000 años. Es más, en los tiempos de David ni la crucifixión existía, porque la crucifixión la inventaron los romanos y no existía todavía. La Biblia le escribe la historia antes de que pase la historia, porque dice Pedro que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, los seres humanos, todos los 40 escritores o los más de 40 escritores que escribieron simplemente fueron unos lápices de Dios para escribirle a la humanidad. La crucifixión ni aún existía y 1000 años antes David habló de ella. 700 años antes de su nacimiento de Jesús, Isaías habla de cómo iba a ser. Dice, por eso dice 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Habla de la Biblia. Haces bien estar atentos. ¿Quieres saber qué va a ocurrir mañana? Tiene que esperar el periódico de mañana o las noticias de mañana. Pero lea la Biblia y ya le da las noticias de mañana y de pasado mañana y de una semana. Aquí está todo, ya está la historia toda. Aquí está la historia. Y dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Y por último, punto número 6. Yo creo la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que reportaron eventos sobrenaturales que cumplen profecías específicas y dijeron que sus escritos son de origen divino y no de origen humano. En toda la Biblia vemos, y dijo Dios, y el Señor dice, y Jesús dice, escrito está. ¿Dónde? En la Biblia. 66 volúmenes, 3 continentes, 3 idiomas, más de 40 escritores, alrededor de 1500 años se duró para escribirlos. Cientos de temas. Le digo, aquí, ¿quiere usted saber de finanzas? Aquí la Biblia le habla. ¿Quiere usted saber cómo ser esposo? La Biblia le dice cómo ser. ¿Cómo ser papá? La Biblia le dice cómo ser. ¿Cómo ser hijo? La Biblia le dice. Cientos de temas y de tópicos. Cientos de temas y tópicos que se unen y nos dan una historia. ¿Y sabe cuál es la historia? La historia de la redención. La Biblia, para mí, eso es todo lo que necesito. Es todo lo que necesitamos la Biblia. Usted no necesita otros escritos. La Biblia es la que sigue transformando mi vida. La Biblia, cuando usted la lee y es sincero con Dios, le habla de una manera que usted se queda. El que ya sabe esto, dice, sí, es cierto. Pero el que sigue sin creerlo, dice, pruébelo. Pruébelo. Él ha transformado muchas vidas. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 119, el capítulo 119 y el versículo 105, de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe por qué nos descalabramos por todos lados? Porque andamos a oscuras, sin la luz. La Biblia dice, es lámpara a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Cada día tenemos que vivir como si fuera nuestro último día. Porque no sabemos qué estamos haciendo hoy que merezcamos un mañana. Dígame, ¿qué merecemos? No merecemos nada. Si Dios nos da un mañana, es la honra y la gloria sean de Él. Claro que tenemos que tener planes como que vamos a vivir 100 años, pero vivamos el hoy. Disfrutemos el hoy. Disfrute a su familia. Ya quite ese genio. No, usted no es genioso. Disfrutemos este día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia contiene la mente de Dios. La Biblia contiene el estado del hombre, el camino de la salvación. Es el mapa del viajero, la brújula del piloto, el arma del soldado. Su doctrina es santa. Sus historias son verdaderas. El tema central de la Biblia es Cristo. Léala para ser sabio. Créala para ser salvo. Y practíquela para ser santo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, le damos muchas gracias por su palabra. Gracias porque tenemos cientos de temas, cientos de tópicos que nos enseñan cosas para cómo vivir en esta vida, Señor. Le damos gracias por sus promesas porque sabemos que son verdaderas. Usted dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y sabemos que es real, Señor. Cuando nos vamos a acostar decimos, en paz me acostaré, asimismo me dormiré, porque solamente usted, Señor, nos hace dormir confiados, nos hace vivir confiados. Su palabra es verdad. Gracias por su palabra. Gracias por la libertad que tenemos de tener su palabra, Señor. Oramos por aquellos nuestros hermanos que no tienen la libertad de tener su palabra en algunos de los países lejanos, Padre.
Gracias, Padre. Ayúdenos, aumente nuestra fe para creer su palabra. Sabemos que es real, Señor. Seguimos orando, Señor, por la familia de La Mar en Español, Señor. Oramos por cada una de las familias de La Mar en Español. También oramos por cada una de las personas que tiene a bien ver nuestro programa, Señor. Oramos, Señor. Seguimos orando por todas las personas que han sido afectadas por el coronavirus, Señor. Oramos por ellos, Padre. Oramos por cada uno de los familiares que han perdido un ser querido, Señor. Que usted les dé el consuelo que necesitan, Señor. Seguimos orando por todos los líderes electos, Padre, de todas las naciones, Padre, y las decisiones que tienen que tomar, Señor, día con día, Señor. Denles sabiduría, bendito Señor, los ponemos en sus manos. Y sobre todo los que ya le conocemos, Padre, que sigamos adelante, Padre, con una buena actitud, Señor. Padre, dándole la honra, dándole la gloria, dándole la alabanza solamente a usted, el único que es digno de ella, porque usted es Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Seguimos orando, Señor, por cada país afectado, bendito Señor. Seguimos orando por cada uno de sus líderes en cada uno de los países, Padre. Señor, que usted les dé sabiduría. Especialmente, Padre, oramos por los del campo médico, cada uno, Señor. Padre, gracias por ellos, Padre. Pero sobre todo, Padre, sabemos, Padre, que si su pueblo nos seguimos humillando delante de usted, reconociéndolo como lo que usted es, un Dios soberano, que usted no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que usted quiere hacer, y que hay un plan y un propósito, y que los que le aman a usted, todo lo que suceda obra para bien, porque le amamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día que nos ha dado. Señor, le bendecimos, le glorificamos, Padre, le honramos, Señor. Gracias, Papito, le amamos, Señor. Bendito sea su nombre. Todas estas necesidades, Señor, que estamos teniendo, Señor, que hay, Señor, Padre, las ponemos en sus manos, y todo eso lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Familia de La Mar en Español, sigamos orando los unos por los otros, que ojalá que ya pronto regresemos para estar aquí a vivo y a todo color, porque esto me pone más nervioso, ¿verdad? Y a vivo y a todo color, me puedo mover un poquito más libre, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, hermanos. Los amo, y los que nos han estado viendo, que les amamos en el amor de Cristo, y deseamos que Dios les bendiga ricamente. Y familia de La Mar en Español, nuestro verso: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Que el Señor les bendiga.